Bueno, buenas tardes. Gesto presidencial. Eh, voy a tratar de no superponerme demasiado con Agustín. Evidentemente, como digo siempre, cuando estoy acá, Rosario es casi mi tercer casa ya, porque soy platense, vivo en Buenos Aires y me gusta mucho Rosario. Tengo muchos amigos acá y me encanta venir a hablarles a mis amigos, así que lo que yo iba a hablar era la idea del fin de ciclo, pero yo digo, muchachos, lamentablemente faltan 2 años, hay que llegar a esos 2 años, así que yo voy a hablar bastante sobre la transición. Y después al final, como dijo Agustín, porque le mostré mi presentación, tengo una slide para despertar un poco el optimismo y que estén contentos esperando a la dama de la mesa para que no la agarre a Diana demasiado bajoneados. Pero básicamente, ustedes saben que yo insisto mucho, hay 2 slides que muchos las conocen, pero yo insisto con ella. Esta es la Argentina de las crisis. Los argentinos tenemos marcado a fuego la idea de las crisis, 190 años de historia. Esto es un trabajo de 2 economistas tucumanos, yo lo completé un poquito nada más. Desde que Argentina se llama Argentina, 190 años de historia, 27 crisis macro. Cuando pongo, ahí dice, hay una columnita que dice crisis y otro dice años de crisis porque hay años en los cuales cae el PBI producto de esa crisis. Esos años de crisis, 49 años. Si uno hace 27 dividido 190, le da idea esta de que hay una crisis cada 7 años, digamos, 8. Y si hacen 49 dividido 190, le da idea de que hay una caída del PBI, un número rojo en el PBI de Argentina, cada 3 años y algo, ¿no? Entonces la frecuencia, 3 años y pico, 4. Y la verdad que la frecuencia de las crisis en Argentina es algo que nos ha marcado a fuego. Y como ven ahí en la última fila, dice 2003-2012, dice 0, ¿no? Y como me gusta plantearlo a mí, es como que nos sentimos incómodos, es demasiado tiempo sin crisis, ¿no? Y entonces empezamos a ver por todos lados síntomas y augurios de crisis, y la verdad que esto va un poquito por ahí, esta vez vino en cámara lenta. Yo voy a tratar de explicar por qué se está dejando la cámara lenta de estar pulsada y se empieza a acelerar un poco la dinámica de crisis, pero vino en cámara lenta y nos sentimos incómodos. Yo diría, esta slide y las que siguen, las 2 próximas, son las slides que más han soportado mi presentación. Llevan como 4 o 5 años en mi presentación, porque vengo diciendo, miren que para que se perfeccione la crisis falta. Cuando uno quiere ver esta idea de las crisis en una cosa un poquito más gráfica, es este gráfico, este es un diagrama de flujos, y ahí aparece el año 82, significa que el PBI per cápita entre el 82 y el 81 cayó, está medio en pesos constantes. Eso fue la crisis de la deuda y la guerra de Malvinas. Chau proceso, hola Alfonsín en el 83, la democracia. Algo de optimismo, pero no duró mucho. 84 ya nos doblamos un poquito, 85 fuimos para atrás, chau Grispo, nula Sorruil. En el 86 hicimos el plan austral, de vuelta a las expectativas. El austral no duró mucho. 87, 88, austral 1, 2, 3, primavera. La hiper de Alfonsín en el 89, la hiper de Menem en el 90. No, quiero hacerles notar que lo lógico es ir para el otro lado, ¿no? O sea, estamos yendo para el lado que no deberíamos ir. Lo lógico es ir a la derecha arriba y la derecha no tiene ninguna connotación ideológica. En el 90-91 vino Menem con la convertibilidad, después de un mal año en el 90. 92, 93 parecía que la cosa salía. 94, 95 el tequila. La crisis en México nos sorprendió. Fíjense que en 95 y 81 casi se dan un beso. Eso significa que teníamos el mismo PIB per cápita. 96, duró un año el tequila, 97, 98, 97 Asia, 98 Rusia, 99 Brasil, 2000, 2001, 2002 fuimos nosotros. Fíjense que el 2002 está a la altura de 81, habían pasado 20 años y teníamos el mismo PIB per cápita, esto no pasa casi en ningún país del mundo. 2003, 2004, 2005 empezamos a salir de vuelta, fíjense que la distancia entre punto y punto, eso significa tasa de crecimiento importante. 2006, 2007, 2008 crisis internacional, 2009 sequía, ahí empezamos a decir, bueno, ahora volvemos a las andadas o no, fue el primer año de duda seria del modelo. 2010 duró poco, 2011, 2012 nos volvemos a curvar y estamos todos esperando de vuelta la pregunta, ¿esto sigue para abajo como fue antes o volvemos rápido para arriba, ¿no? O sea, que ¿cambió la Argentina o no cambió la Argentina? Creo que Diana va a plantear algunas cosas estructurales, pero la verdad es que hay como 2 Argentinas muy distintas. Una que estábamos atrapados en ese ovillo, en esa madeja, y una Argentina que sale y que ahora nos preguntamos si estamos de nuevo frente a la posibilidad de una crisis o no. Ahí tienen lo que yo llamo una suerte de taxonomía de la crisis. La palabra taxonomía se la debo a mi profesor Ricardo López Murphy. Pero básicamente son, ¿qué cosas para mí son
ingredientes necesarios para una crisis hay tres. Primero, debilidades macro. Si no hay problemas macro, no hay crisis macro. En Argentina hoy tenemos todas las debilidades macro que han caracterizado las crisis previas. Tenemos déficit fiscal, tenemos restricción externa, significa, como decía Agustín, que todos los dólares que entran no alcanzan para todo lo que lo queremos usar. Tenemos inflación, ha habido crisis sin inflación, hay inflación y hay atraso cambiario, o sea, el dólar compra pocas cosas, por lo menos el dólar oficial está barato, digamos, ¿no? Pero no alcanza con que haya problemas macro, hace falta otro elemento clave, yo ahí está escrito en términos más económicos, algo que coordine expectativas, pero es la idea de un gatillo, un evento que coordina. Por eso las crisis, por lo general, le ponemos el nombre del evento, ¿no? Crisis de la deuda, crisis de Malvinas, crisis del tequila, crisis de Asia, crisis de Rusia, devaluación brasilera. Asociamos la crisis con un evento que fue el que coordinó y el que hizo que todos pensáramos que se venía el game over, como dicen los chicos, ¿no? Estamos esperando hace tiempo ese shock o ese elemento coordinador. Pensamos que era una sequía, después fue la inundación, después fue la crisis europea. Estamos siempre buscando si no va a haber algo que nos coordine y nos lleve a pensar todos juntos que se acabó el juego, o por lo menos se acabó el modelo tal cual lo conocíamos. Y hay un tercer elemento que para mí es central y explica por qué vino todo en cámara lenta, que es la cuestión política. No tenemos ninguna crisis en la historia reciente de Argentina, o en la historia económica de Argentina, que haya sido con un gobierno fuerte. Les recuerdo las más cercanas: Isabel Perón, 76, Proceso después de perder Malvinas, 82, Alfonsín, 89, Menem buscando la reelección durante el tequila. El tequila como fuga de depósitos se termina en mayo del 95 cuando Menem es reelecto. De la Rúa, digamos, siempre tuvimos una cuestión de debilidad política, algo político. Bueno, hay una palabrita, ustedes saben que en la Real Academia Española la palabra gobernabilidad no existe, no está. Va a ser un aporte de la Argentina a la Real Academia Española. Nosotros hablamos de gobernabilidad, crisis de gobernabilidad. La presidenta el día domingo, después de las PASO del mismo día, usó la palabrita gobernabilidad y yo le dije a mi mujer, epa, le digo, ¿no? Porque es como que la presidenta ya sintió que tenía ese síndrome de debilidad que hace que las crisis se aceleren. En este contexto, déjenme mostrarles un gráfico que para mí muestra bastante por qué lo de cámara lenta, porque esta vez puede ser distinto todo lo que les estoy contando de aspecto de dinámica de la crisis. Eso es cuántos cheques tienen por mes la firma de algún funcionario público. Son cheques que se emiten a nivel nacional, provincial, municipal. En Argentina hay 13,5 millones de cheques o órdenes de pago mensuales o depósitos o contra una Banelco. Para pagar jubilados, 6 millones, planes sociales, 4 millones y empleados públicos 3 millones y medio. Son 13 millones y medio de personas. Fíjense que ese número, uno puede interpretar este gráfico, es más, podríamos dar toda la charla sobre este gráfico, pero uno puede ver los 90, 5 millones promedio. La crisis del 2001 sorprende con una red de contención producto del pago de salarios públicos de 5 millones de personas, ahora tenemos 13 millones y medio. Uno puede ver este gráfico como un síntoma del populismo, del clientelismo político, pónganle el nombre que quieren, yo lo quiero plantear en dos términos. Primero, imagínense qué distinto pega una crisis en el sector privado en los 90, o pegaba en los 90 y cómo pega ahora, ¿no? O sea, en los 90 había problemas privados, los de ustedes, de todos los días, convulsionaban el tejido político y social muy rápido, no había nada ahí, entre medio, ¿no? Ahora hay 13 millones y medio de personas que la verdad que lo que le pasa al sector privado, lo que escucharon hoy de energía o de agro y demás, le importa muy poco. Porque esta idea de que saben que cobran porque alguien paga impuestos, la verdad que queda distante cuando uno va y saca la plata del cajero, es como que es maná, ¿no? Y son 13 millones y medio de personas. Uno puede corregir, hay algunos que cobran 2 o 3 veces, quedan 10 multiplicado por 2, 20 millones de personas. O sea, la mitad de la población argentina que tiene ingresos ciertos todos los meses provenientes del sector público. Tienen incertidumbre sobre el poder adquisitivo, pero saben que cobran. No tienen la incertidumbre que tenemos nosotros si vamos a tener laburo o no. ¿Sí? Y esto es un elemento, y viene el segundo elemento. Uno es, el primer consecuencia, menor demanda de cambio. Segunda consecuencia es que el consumo está siempre acolchonado. Hay una fuerza que siempre tira para el consumo, pase lo que le pase al sector privado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en una eventual situación de crisis futura. Cierto, va a sufrir el poder adquisitivo, pero el ingreso va a estar. Déjenme plantearle lo que les voy a contar muy rápido ahora. Esas son categorías que yo uso para ver el futuro, de alguna manera. Es una construcción que hizo un famoso secretario de Estado americano llamado Donald Rumsfeld. Lo completó otro gran escritor que está de moda ahora, que se llama Niall Ferguson. Y yo lo que hago ahí, eso se lee muy fácil, es lo que sabemos que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, lo que no sabemos que sabemos y lo que no sabemos que no sabemos.
La fila de abajo, lo que no sabemos que sabemos, es algo que está implícito en nosotros. Es como la memoria colectiva de una empresa, una familia o un país. Lo que no sabemos es lo que no sabemos. Es la total incertidumbre. Son los shocks, son estos triggers, estos eventos que eventualmente coordinan nuestro comportamiento. ¿Qué sabemos? Que sabemos todo lo que nos costó Agustín. O sea, sabemos que esta macro es una macro, yo la llamo la macro del aguante, ¿no? Es como que estamos viendo si llegamos a 2015 o no llegamos a 2015. Yo voy a tratar de mostrarle un poquito sobre eso. La otra cosa que sabemos es política, no lo vamos a ocupar en este panel, pero sabemos que Cristina externa como lema y como realidad no existe. Sabemos que la presidenta se termina en 2015, no tiene reelección y que el Partido Justicialista está en una interna tratando de descubrir o de discernir quién viene. Y las cuestiones que sí me voy a ocupar un poquito más son las que sabemos que no sabemos, es cuán profundo es el cambio en el escenario internacional, si puede haber o no un default de la deuda y cuál es el nivel de reservas. Agustín hablaba de que eso va a seguir cayendo, eso lo sabemos, pero no sabemos si existe un nivel de reservas internacional del Banco Central, que es lo que nos coordina, o sea, que es lo que nos lleva a decir game over. Y voy a tratar de mostrarle algunos números sobre eso. Entonces, lo que sabemos, voy rapidísimo porque es todo lo que contó Agustín. Argentina crece muy poco. Es cierto, los datos oficiales que están saliendo son un dibujo gigantesco. Imagínense que el gobierno quiso mostrar crecimiento en el año 2012 y quiere mostrar crecimiento en el 2013. El PBI del 2012 dio 0, según el gobierno 2, lo infló. Ahora tiene que mostrar que el 2013 crece, entonces tiene que inflar todavía más de lo que infló antes, porque tiene que seguir mostrando crecimiento 2013 contra 2012. Esto es un dibujo gigantesco, nadie sabe cómo va a ser el redibujo del dibujo para no pagar el cupón. Yo soy de los pocos economistas que todavía sostiene que se redibuja para no pagar 4.000 millones de dólares que gatilla si el PBI crece más del 3,22% este año. Hay tiempo hasta noviembre del año que viene para corregir el PBI del 2013 y entonces no pagar. Yo creo que se va a corregir, pero cada vez mis apuestas van cayendo, digamos, ¿no? Ahora, Argentina este año está creciendo al 2 y algo, 2,4, 2,5, no va a crecer mucho más que eso. Y la inflación sigue al 25%, como dice ahí. Recién me hicieron una entrevista y vuelvo a insistir en lo mismo. Yo ya estaría dispuesto a esta altura del debate a aceptar que la inflación es 10%, y decía al gobierno, miren, 10% es un montón. Caen gobiernos, caen países, hay presidentes de Banco Central que se esconden abajo de la silla cuando tienen 10% de inflación por año, digamos, ¿no? La verdad es que es hora de decirle, muchachos, aceptamos 10%, ¿qué vas a hacer? Porque 10% durante 7 años es una troja, es un montón, digamos, ¿eh? Entonces, la verdad es que hay que empezar a decir, bueno, está bien, es 10% y no discutamos más, es hacer algo con la inflación, aun si fuera 10% es mucho. Otro tema, ¿por qué el consumo? ¿Por qué el PIB crece poco? Porque el consumo no tiene fuerza. Ahí está la masa, más gráfico de izquierda arriba, la masa salarial real. Eso es empleo por salario real. Apenas crece al 0,8. Es difícil que con la masa salarial creciendo a esa tasa crezca el PIB mucho más allá del 2, 2,5. Y más aún, como cuando mostraba Agustín, ahí es un dato solo, exportaciones sin agro ni auto, vienen cayendo al 5% de diciembre de 2011, esos son 2.500 millones de dólares menos. No parece mucho, pero cuando uno cuenta los porotos de la reserva, 2.500 millones de dólares es mucho, digamos, ¿no? El déficit fiscal, Agustín habló mucho, para mí es la madre de todos los problemas, es la gran pelea. Me encantó esa idea de quién se le anima al gasto en Argentina. A mí me da un poco más que a Agustín, el déficit 3.5 después del pago de intereses a junio de este año, más 1.5 que las provincias tuvieron el año pasado, la suma da 5 puntos de déficit. Yo creo que este año cierra casi en 6 después del pago de intereses. 6% de déficit fiscal en Argentina, tuvimos 2 o 3 episodios históricos de crisis. Nunca tuvimos ese nivel de déficit fiscal que tenemos hoy, nunca. Salvo 2 o 3 correcciones dramáticas que pasó la Argentina en los 70, en los 80, digamos. O sea, es un número muy alto de déficit, producto de un gasto que, como contaba Agustín, a mí me da 40 puntos del PBI, 41 puntos del PBI el año pasado. Este año probablemente vayamos a 42, 43 puntos. Eso es nación más provincias más municipios. Fíjense que ahí está una serie muy larga de los 60 para acá. Hay varias correcciones. Cada corrección coincide con la crisis. La de los 70 con el Rodrigazo, la del 82 con la crisis de la deuda, el default, el 89 la hiper, el 2001 la mega devaluación. Y además siempre tuvimos que corregir en el medio de una crisis el tamaño de Estado. Claro, usted mira ese gráfico y dice, Luis, si tenemos que volver a los niveles de corrección de 20 y pico puntos del PBI, estamos fritos, ¿no? ¿Cómo corregimos 20 puntos del PBI? Obviamente no tenemos que corregir 20 puntos, pero estamos ante la necesidad de hacer una corrección de gasto. El gráfico de abajo es a qué tasa crece el gasto, Agustín medio lo mostró, la verdad que son los últimos 3 presidentes, Duhalde, Kirchner y Cristina Kirchner.
ahí te da una idea de que los tres son gastomaníacos, fueron gastomaníacos, siempre el gasto creciendo al 30 o más por ciento por año. Obviamente, con menor inflación durante Néstor Kirchner, la posibilidad de comprar recursos reales de Kirchner fue mucho mayor que la que tenía Cristina, a pesar de que el gasto crecía a tasas parecidas, digamos, ¿no? O sea, el tamaño del Estado explotó durante Néstor Kirchner. Por eso a mí me molesta que algunos colegas míos diferencien que hubo un Kirchner bueno y uno malo. Néstor bueno, Cristina malo. Néstor fue terrible, digamos, la etapa de Néstor Kirchner. A mí me asusta eso porque creo que refleja la envidia de buena parte de la clase política argentina por ser Néstor Kirchner. Yo creo que una gran cantidad de políticos argentinos le encantaría ser Néstor Kirchner, y por eso lo de que plantea Agustín diciendo ¿quién se le anima al gasto público? Yo tengo la sensación de que pocos o casi ninguno, digamos. Hay uno acá sentado, pero lamentablemente no va a ser presidente ahora. En la macro del aguante hay un problema de financiamiento, ya lo contó Agustín, se usa demasiado el balance del Banco Central, se usa en pesos, 3 puntos del PBI, 3 puntos y medio del PBI de financiación en pesos para bancar el déficit en pesos. Y si ustedes acumulan cuántas reservas se le sacaron al Banco Central hasta hoy, se le sacaron 43.000 millones de dólares para pagar con dólares los desequilibrios del sector público nacional. O sea, tendríamos más de 70.000 millones de dólares de reservas, 78.000 millones de dólares de reservas, pero ahí los problemas de Argentina serían muy distintos, con un comportamiento fiscal distinto, ¿no? Bueno, eso sugirió la brecha, lo dejo pasar, lo mostró Agustín. Déjenme mostrar rápido la fuente de la incertidumbre. El mundo está cambiando. La verdad que el contexto internacional se ha vuelto más incierto. Esas son las tasas de interés de largo plazo. Si uno mira el gráfico a la izquierda, dice, son las tasas de interés del Tesoro americano, las más bajas de la historia reciente, desde el 40 es ese gráfico, el 60 es ese gráfico, pero hubo un acontecimiento entre mayo y la semana pasada, que las tasas subieron 100 basis points, ahora volvieron a caer. El mercado está movido, se los muestro con varios gráficos que quiero pasar rápido. Esto es precio de commodities, mucha fluctuación. Digamos, monedas de países emergentes, mucha fluctuación. Miren los gráficos, después las tablas les quedan con los datos. El tema de las bolsas de mercados emergentes, mucha volatilidad. La verdad que el mundo está cambiando, pero los pronósticos de crecimiento, cuando uno mira cuánto va a crecer el mundo, sigue dando que el mundo de este año va a crecer alrededor de 2, el año que viene más de 2,5. La flechita para abajo es que se vinieron corrigiendo todo para abajo, pero fíjense la fila que segunda que dice economías emergentes. Según estos pronósticos, 5% este año, 5.4% el año que viene. Cuando acuñamos el término emergente, estos eran países que crecían al 3 como promedio, están creciendo al 5, digamos. Serían súper emergentes en una definición pasada, digamos. Y la verdad que es una tasa de crecimiento excepcional. El default, el segundo tema de nuestra incertidumbre. La verdad es que, digamos, Argentina, los fallos no le salieron al gobierno como esperaban, probablemente salió parecido a lo que esperaba el mercado. Ahí tienen todo el texto de lo que yo creo. La verdad, yo creo que la Corte ahora el martes que viene tiene que expedirse si toma la apelación de Argentina o no sobre el primer fallo en contra que tuvo en Argentina. Es probable que la Corte no lo tome al caso y le dé tiempo a Argentina para presentar otra apelación sobre el nuevo fallo de la Cámara en segunda instancia. La verdad es que Argentina, todo lo que está haciendo los tribunales de New York, están tratando a Argentina como un deudor especial, que ha demostrado que no tiene mucha voluntad ni intención de pagar lo que debe o lo que quedó debiendo. Así que yo no soy muy optimista. El mercado cree que esto se toma su tiempo, que llega hasta fin del año que viene, y por eso todavía los precios de los bonos de Argentina siguen reflejando valor. Pero miren, ahí hay una tablita abajo, que es cuánto cuesta asegurarse del default de Argentina comparado con países que tienen igual calificación de crédito que Argentina. Yo encontré la de Chipre y Egipto, 7 escalones abajo del investment grade. Egipto paga para asegurar su deuda del default 682 puntos, Argentina paga 2.300. Digamos, la verdad es que estamos en default. Podemos llamarlo de otra manera, pero digamos, estamos peor que Egipto, ¿no? Acuérdense, Egipto titular, guerra, problemas. O sea, algo pasa. Última slide. Lo que sabemos que no sabemos es la cuestión de las reservas. Ahí hay muchos números, confíen, yo las llamo la cuenta del almacenero de las reservas. Básicamente tratar de ver con lo que tenemos cómo llegamos, si es que llegamos con reservas al 2015. Y lo que dice ese gráfico son las últimas dos filas, la relevante. Una dice reservas y otra dice reservas netas. Las reservas netas son sin los encajes a los de plazo fijo en dólares. Ustedes saben que en el sistema financiero local hay plazo fijo en dólares. Entonces, con esos números yo arranco este año con reservas brutas a fin de año de 33.000 millones. Un profesor mío que está acá sentado, Ricardo Permurphy,
que yo aprendí casi todo de él, pero yo siempre digo que no logró contagiarme algo que es el pesimismo por ahí. Y entonces me llamó el otro día por teléfono diciendo que yo era muy optimista. Me dice, Luis, la verdad que no te corregís más. Pero la verdad que, bueno, yo digo a fin de año 33.000 como para decir que es parecido a lo que tenemos hoy. Ya termino. Con ese dato, corriendo para adelante, dejando constante la salida de turismo, dejando bastante constante el tema de importaciones de energía, o sea, haciendo supuestos muy sencillos, el año que viene, reservas brutas 25.000 millones de dólares, reservas netas de encajes, como dice ahí, 18.500 millones, y en el 2015 serían 17.000 millones y 11.000 millones. O sea, para redondear, llegaríamos con 11.000 millones. Entonces, lo que ustedes van a leer a lo largo del año que viene es un titular, como sale ahora, perforaron el piso de 33.000, van a leer en algún momento del primer trimestre del año que viene, perforaron el piso de los 30.000, van a leer en algún momento del segundo trimestre del año que viene, perforaron el piso de los 28.000, a fin de año 25.000, y así entonces, como dice ahí, la palabra la tienen ustedes. La pregunta realmente es cómo van a reaccionar ustedes a medida que las reservas vayan marcando esos hitos, esos umbrales. Hay como una psicosis. Tengo un amigo que tiene un Twitter muy seguido, que es Tomás Bulat, muy famoso, mediático y demás, que él todos los días a la tarde se encarga de tuitear el número de las reservas, y lo hace más o menos siempre a la misma hora. El otro día estuve con él en Bariloche y me contaba que cuando no lo tuitea a tiempo, empieza a recibir un montón de tweets diciendo, ¿qué pasó con las reservas? ¿Por qué no la mandaste? No están dando el número. O sea, empezó a haber psicosis. Fíjense lo que pasa en los diarios, ¿no? Los diarios, título catástrofe, 33.000 millones. Yo digo, ¿qué va a pasar cuando sean 25? Van a ocupar la letra, ¿viste? Van a poner el diario al revés con 25. Digo, lo que era el riesgo país antes, hoy son el número de reservas. Porque el riesgo país, como mostré antes, ya casi no tiene sentido mirarlo. Entonces estamos coordinándonos ahí, y la verdad que lo que sabemos seguro es que esto va a correr. Yo no sé cuál es el número, pero hay un número a partir del cual nos vamos a asustar, y ese número probablemente llegue el año que viene. Para dejar con la cosa un poquito más tranquila, ¿por qué se puede ser optimista después de esto? ¿Habrá ajuste o no habrá ajuste? Dependerá de la política. Los politólogos mañana van a tener que contarnos qué opinan ellos, si Cristina se va a negar a hacer el ajuste, va a pactar, no va a pactar, qué va a hacer el peronismo. Yo le digo a todos mis amigos politólogos, está bien, Cristina es una actriz principal, el peronismo el otro actor principal, y después está la macro, ¿no? La macro tiene algo que decir en el año que viene. Respecto a largo plazo hay varios motivos para ser optimista. Uno, chavización es imposible en Argentina, el Papa Francisco reduce los escenarios de confrontación violenta extrema que uno podría imaginar que podía haber en una sucesión peronista no resuelta. Las PASO mostraron que todos los candidatos que pueden ganar son bastante más moderados. Argentina perdió mucho terreno relativo, así que hay mucha gente con mucha voluntad de invertir y ganar el tiempo perdido en Argentina. El potencial de energía, recursos naturales y agribusiness es gigantesco, así que hay motivos para ser muy optimista. El problema es llegar a ese fin de ciclo, como se llamaba esta slide, este panel, y la verdad que yo no soy demasiado optimista respecto de que se pueda llegar a un fin de ciclo sin atravesar alguna convulsión macro de las que nos tenemos acostumbrados. La diferencia es que esta vez va a ser solo un quiebre del sector público, el sector privado no va a quebrar, y eso va a ser una diferencia muy grande respecto del 2001. Dejo acá y cualquier cosa vamos a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis.